Hola jugones, bienvenidos a Metamorfosis, mi nombre es Javier Gil. Hoy vamos a estar haciendo una reseña de un juego que bueno, ya es un macro clásico. Uno de los juegos más, de hecho tiene el récord del juego más jugado en la Board Game Arena, que es Ticket to Ride. Concretamente vamos a ver la edición Europa, porque es la que tenemos en la ludoteca, porque es la que más nos ha gustado. Pero, bueno, también tenemos la de Asia, ahora que estoy cayendo, pero esta es la que más nos ha gustado por mucho. De todas maneras, comentaré las diferencias entre la normal y esta. Pero bueno, es un juego que ha servido muchísimo de introducción a nuevos jugones, en el que, bueno, vamos a ser dueños de empresas ferroviarias y vamos a ir construyendo la red de ferrocarriles en Europa. Es un juego, es el único juego que me atrevería a decir que probablemente le compite a Catán en cuanto a número de jugones que descubrieron el hobby gracias a él, ¿no? Entonces, definitivamente uno de los juegos de introducción por excelencia, un clásico que pasan los años y se sigue manteniendo vigente y fresco. Esta edición se puede jugar de 2 a 5 jugadores a partir de 8 años de edad. Partidas entre 30 y 60 minutos, me parece muy acertado el tiempo. Así que, quieren conocer este clásico si es que todavía no lo han conocido o quieren saber nuestra opinión sobre él si es que ya lo dominan, quédense y véanlo con nosotros. Bueno, aquí tenemos ya montado el Ticket to Ride como para 3 jugadores, ¿ok? Vamos a desplegar el tablero de juego. Repito, esta es la edición Europa, por eso es un mapa de Europa. El original es un mapa de Estados Unidos. La ventaja que tiene es que es un mapa mucho más cuadrado o rectangular y entonces hay menos recovecos o menos cuellos de botella. Pero bueno, Ticket to Ride a lo largo de los años es una franquicia que ha generado mapas de todo. Está la edición Nueva York, la edición Asia, la edición países escandinavos, la edición Península Ibérica. Hay un montón de mapas disponibles y de versiones que van a poder encontrar. Pero bueno, yo personalmente creo que esta es la que más me gusta, ¿ok? Colocamos el mapa en el centro de la mesa, el tablero en el centro de la mesa. Tenemos que barajar las cartas de... Ay, se me olvidó, tengo que repartirla a cada quien. Hay que barajar estas cartas de vagón, repartirle 5 a cada quien y revelar 5 en este mercado abierto que vamos a tener a un lado del tablero. Las demás se quedan a un lado. Tenemos que separar las rutas, las cartas de rutas, como pueden ver, nos van a indicar 2 ciudades en el mapa que tenemos que unir con una ruta nuestra. Ahorita explicaré cómo, ¿ok? Con una ruta hecha a base de nuestros vagones de tren. Y los puntos que nos va a dar en caso de que la hagamos o que nos los va a quitar en caso de que no consigamos hacerla, ¿ok? Hay 2 tipos de rutas, las rutas largas y las cortas. Como pueden ver, las largas tienen un fondo azul, las cortas tienen este fondo parduzco o sepia. Entonces hay que barajar, hay que separarlas, hay que barajar las rutas largas y darle una al azar a cada quien. Hay 6 en total, entonces bueno, siempre va a haber por lo menos una que no juegue en esa partida. Y las rutas cortas las vamos a barajar y le vamos a dar a cada quien 3. Le vamos a dar a cada quien me parece que son 45 vagones de tren de su color. Y aparte le vamos a dar para esta versión en particular sus 3 estaciones, que son estas, ¿ok? Y son estas, y vamos a agarrar el marcador de puntuación de los colores de los jugadores que estamos utilizando y los vamos a colocar aquí en el 100, que vendría a ser también el 0, y aquí alrededor del tablero pues va a ser nuestro marcador, ¿ok? Y bueno, con eso ahí vamos a colocar aquí en el centro la carta del European Express. Y con eso estamos listos para arrancar, ¿ok? ¿Cuál va a ser, repito, el objetivo? El objetivo del juego va a ser reclamar rutas de tren
para que nosotros seamos los jugadores que más puntos tengan al final de la partida. ¿Y para qué queremos hacer reclamar esas rutas de tren? Para conectar ciudades de acuerdo a las cartas de ruta que tengamos y para ganar puntos por las propias rutas, porque además cada ruta que hagamos, dependiendo de su tamaño, nos va a dar puntos. ¿Ok? ¿Cómo va a funcionar el juego? Bueno, primero, antes que nada, antes de empezar la partida, de las 3 rutas cortas que les tocaron, tienen que por lo menos quedarse con una. Pueden quedarse con 2, pueden quedarse con las 3, pero por lo menos con una. Entonces van a empezar la partida por lo menos con una larga y una corta. Obviamente, ¿qué es lo que van a intentar hacer? Pues intentar escoger esas rutas que se empaten entre ellas más, que haciendo el mismo recorrido puedas hacer más de una ruta a la vez. Esa es obviamente la estrategia ganadora. Entonces ahí vas a decir, ok, mi ruta larga que ya me viene impuesta es de tal a tal. Entonces voy a tener que recorrer de este punto a este punto. De las otras que tengo, ¿cuál me queda más cerca? ¿Cuál puedo aprovechar algún tramo de la larga? Etcétera, ¿no? Ok, porque la idea es esa, intentar aprovechar el mismo tramo para hacer más de una ruta. Bueno, para hacer las rutas, como digo, vamos a tener que reclamarlas. Para poder hacer esas cartas, vamos a tener que reclamar estos trayectos, estos tramos entre 2 ciudades. Y esos tramos nos marcan la longitud, eso quiere decir cuántos vagones van a requerir y de qué color los van a requerir. Por ejemplo, tenemos esta ruta aquí que nos pide que necesitaríamos 4 cartas de vagón azules para poderla reclamar, porque son 4 espacios y están azules, ¿ok? Los colores que hay en el tablero no tienen nada que ver con los colores de los jugadores, tienen que ver con los colores de las cartas de vagón, que como podemos ver aquí, tengo, por ejemplo, una carta naranja, una carta blanca, aquí tengo una carta negra, ¿ok? Y pues hay de varios colores, ¿no? Está la verde, la rosa, tenemos por ahí la roja, tenemos la azul, ¿ok? Además, se fijan, cada una tiene un tipo de vagón diferente, ¿ok? Tenemos las grises. Estas grises no hay que confundirlas. Estas, por ejemplo, son cartas negras, y estas que se ven grises son cartas que te dicen, son 4 cartas de un color, el que tú quieras, pero un color, ¿ok? También hay algunos espacios en particular, los que necesitan cruzar mar, que nos piden locomotoras. Las locomotoras son estas y son cartas comodín, ¿ok? Entonces, para estas necesitaremos una locomotora. Bien, ¿qué vamos a hacer en nuestro turno? En nuestro turno vamos a hacer una de las siguientes acciones. La primera acción que podemos hacer es reclamar una ruta. Esto es decir, oye, pues yo tengo, vamos a pensar, yo tengo estas 3 cartas rojas, las voy a descartar, las voy a apagar y voy a reclamar la ruta Frankfurt-Berlín, ¿ok? Porque estamos viendo que tiene 3 rojas. 1, 2 y 3, ¿ok? Entonces yo ya reclamé esa ruta. En este caso, como es una ruta que es doble, en partidas me parece que son a partir de 3 jugadores, de 4 y 5 estoy seguro, a partir de 3 jugadores me parece que es, si alguien quisiera también reclamarla con el negro, puede hacerlo, pero en partidas de 2, una vez que se reclama una, ya la otra se inhabilita, ¿ok? Hay otras que no tienen doble camino, que no son tan demandadas. Por ejemplo, si hubiera venido aquí, ¿no? Si hubiera venido aquí, pues ya yo reclamé esa y nadie más puede reclamarla, ¿ok? Además, de acuerdo a esta tabla que tengo aquí, voy a ganar puntos por el tamaño de la ruta. Como esta fue de 3 vagones, me da 4 puntos. Entonces voy a avanzar 4 puntos en el marcador, ¿ok? Como pueden ir viendo, mientras más grande es la ruta, más puntos da. De hecho, la ruta de 8 da 21 puntos, ¿ok? Entonces, siempre los trayectos largos dan más puntos. Esa sería la primera opción que puedo hacer, reclamar una ruta, ¿ok? Si tuviera que, esto es específico, si tuviera que pagar una locomotora, puedo pagar una locomotora. Si tuviera 2 rojas y una locomotora, adelante. Las locomotoras las puedes usar como comodín o las puedes usar para las rutas específicas que te piden locomotora. Hay unas rutas especiales, esto solo es de esta versión, que son estas que están como, si se fijan, esta está normal y esta tiene un borde como de negritas. Esas son los túneles, ¿ok? Si yo fuera a reclamar un túnel, por ejemplo, digo, reclamo este túnel con 2 amarillas. Entonces lo que vamos a hacer es revelar las primeras 3 cartas de la baraja. 1, 2,
3. Bueno, como no salió ninguna amarilla, la construyo. Pero si aquí hubieran salido locomotoras o amarillas, por cada locomotora o amarilla que me salga, yo tendría que pagar otra amarilla u otra locomotora. ¿Eso qué? Temáticamente, ¿por qué es? Bueno, porque son túneles. Entonces se supone que cuando te metes en túneles y te pones a perforar la montaña, pues puede ser que la perfores muy fácil o puede ser que te encuentres con que la roca es más dura o, digamos, imprevistos que pueden hacer que el presupuesto se incremente, ¿no? Entonces, eso es lo que tienen estos túneles, ¿ok? Que el presupuesto o las cartas que vas a gastar en hacerlas pueden ser más. Otra acción que puedes hacer es tomar cartas nuevas. Para eso puedes simplemente tomar 2 al azar de la baraja o puedes tomar de este mercado. De hecho, puedes decir, tomo una, se repone y decido si tomo la otra del mercado o de la baraja, ¿ok? Solo hay una excepción a esto. Si tu primera carta que tomas, la tomas del mercado y es una locomotora, en vez de agarrar 2 cartas, solamente agarras una, porque ya agarraste, digamos, a tiro fijo una locomotora. Si tú agarras de aquí y te salen 2 locomotoras, bien por ti, ¿no? Excelente, buena jugada. ¿Qué otra cosa puedes hacer? Puedes decir, pido más rutas. Entonces, usas tu turno en que te den 3 cartas de ruta pequeña, las ves y te tienes que quedar por lo menos con una. Puedes quedarte con las 2 o las 3, pero por lo menos con una. Recordemos, las rutas que al final de la partida no hayas conseguido completar, que no hayas conseguido conectar esas 2 ciudades con locomotoras tuyas, te van a quitar los puntos en vez de dártelos, ¿ok? Y la última cosa que puedes hacer, que es específica de esta versión, es poner una estación. Imaginemos, por ejemplo, que el jugador azul, yo estoy aquí y el jugador azul creó este trayecto, él ya lo tiene y yo necesito llegar aquí a Viena. Puedo decir, bueno, voy a dar un rodeo, pero entonces viene el azul y me construye aquí. Digo, ¡ay! Ya no voy a poder llegar por acá tampoco. A ver, voy a intentar ir por allá. Pero entonces viene el azul y viene el rojo y me pone aquí. Entonces ya no puedo llegar a Viena, ¿no? O sea, no puedo, ya me cerraron el camino y no puedo llegar a Viena. Entonces puedo invertir mi turno en construir una estación. Para eso, para la primera estación solo tengo que descartar una carta, para la segunda 2 cartas del mismo color y para la tercera 3 cartas del mismo color y la coloco en una ciudad. Eso me va a permitir, si yo por ejemplo la colocara aquí, al final de la partida me va a permitir agarrar una de las rutas que salgan de esa ciudad, que sean de alguien más, ponerle encima a mi estación y al efecto de hacer mis rutas, de puntuar mis cartas de ruta, puedo, digamos, contar su trayecto como si fuera mío. ¿Ok? Esa es una modificación que se le hizo a esta porque, repito, el mapa de Europa tiene más cuellos de botella, es más rebuscado, entonces es más fácil bloquear a alguien, por eso existe la estación. Ahora, ¿cuál es el problema de la estación? Que te cuesta 4 puntos. Entonces, por cada estación que haces, pierdes 4 puntos. Pero muchas veces te compensa pagar esos puntos con tal de no perder los 10, 12, 8 o 9 que te fuera a dar la carta, ¿no? Y bueno, esas son las 4 acciones que vas a poder hacer. Se va a ir siguiendo la partida. El turno, recuerda, es una de las 4 que vas a hacer en cada turno, con lo cual los turnos son muy ágiles. Y la partida, el final de la partida se va a determinar en el momento en el que a alguien le queden solamente 2 o menos vagones. En el momento en el que a alguien le queden solamente 2 o menos vagones, automáticamente se activa un último turno para todos, incluido el que cerró la partida, ¿no? Y después se cuentan puntos. Bueno, los puntos ya se fueron contando, la mayoría de ellos por el tema de los puntos que vas obteniendo por cada trayecto que construyes. Se van a revelar las rutas, vamos a ver si ganas los puntos de cada ruta o los pierdes y se va a contar quién tuvo el trayecto, digamos, la ruta más larga hecha con sus propios trenes. No cuentan, como en el Catán, no cuentan las ramificaciones. Es una ruta. ¿Cuál es el que consiguió hacerla más larga? Y él se va a llevar el European Express, que es esta carta le va a dar 10 puntos extras por ser el que consiguió hacer esa ruta más larga sin ramificaciones. Y ya está, el que más puntos tenga habrá ganado Ticket to Ride. Ok, bueno, vamos a hablar de qué nos parece este Ticket to Ride. No sin antes, como siempre, pedirles que nos comenten, nos sigan, nos den like y nos pongan en los comentarios. ¿Ustedes fueron de los que empezaron esto con Ticket to Ride? ¿Cuál es la versión o el mapa que más les gusta a ustedes? ¿El tradicional de Estados Unidos? ¿Algún otro? Pongan en los comentarios, porfa. Bueno, en cuanto a componentes, primero, pues la caja tiene este aire clásico, pero creo que ha envejecido bien. O sea, el arte de Ticket to Ride es muy
muy característico, pero creo que ha envejecido bien y a mí personalmente me gusta. Trae un inserto dentro que digo no es el inserto más avanzado o más complejo, pero junto con las bolsitas que vienen incluidas, que para guardar todos los componentes de cada jugador, la verdad es que todo queda en su sitio sin problema aunque lo menees. Y el tamaño de la caja me parece el adecuado, ¿no? La verdad no creo que pudiera ser más pequeño. El tablero me gusta mucho, es grande, es vistoso, aunque realmente es un mapa. La verdad es que los colores y cuando se va llenando de todas las locomotoras de colores es bonito. Me gusta mucho un detalle que hay gente, he de aceptar que hay gente que se ha quejado de él, pero a mí personalmente me gusta. El nombre de cada una de las ciudades está escrito en el idioma de ese país, ¿ok? Entonces, por ejemplo, Moskva, en vez de ser Moscú, nos ponen Moskva porque, bueno, así es en ruso. Mientras que, bueno, tenemos Marseille en francés, ¿ok? Y vamos a tener London en inglés, ¿no? Cada nombre de ciudad está en su propio idioma. Que mucha gente me ha dicho, oye, si es la edición en español, ponerlos todos como los conocemos en español, sería más fácil identificarlos en el mapa, pero a mí es un detalle que personalmente me ha gustado. Las locomotoras son muy bonitas, son de plástico, la verdad son muy bonitas. Las estaciones a mí me encantan. Ojo que esta es la edición totalmente básica, ¿eh? Está la edición, creo que es la de 25 aniversario, está la edición de lujo. Hay un montón de paquetes que puedes comprar ahora que te traen los cochecitos estos, los vagones de tren de metal y además personalizados, son diferentes los azules de los rojos. Sí, ciertamente son muy bonitos, pero la verdad tampoco son necesarios. Las cartas de muy buena calidad. Este juego tiene fácil 10 años en mi ludoteca y además, he de comentarlo, es el juego favorito de todos los tiempos de mi esposa. Entonces, créanme, le hemos dado uso. Y pues las cartas, hombre, sí se les ve usadas, pero la verdad es que han aguantado muy, muy bien el paso del tiempo y no las tenemos enmicadas. Las rutas son muy claras, además siempre te marcan el nombre de las dos ciudades que tienes que conectar, el número de los puntos que te da y te marcan en el mapa dónde está cada una de ellas para que puedas identificarlas rápidamente. Y pues bueno, es lo que tenemos en cuanto a componentes. La verdad es que en cuanto a componentes cumple, y para el tipo de juego que es, cumple sobradamente. Bueno, ¿qué nos parece en cuanto a jugabilidad de Ticket to Ride? Bueno, creo que ya se habrán dado cuenta que es un juego que en casa nos gusta mucho y definitivamente es que es un gran juego que creó toda una franquicia que ha vendido millones y millones de copias. Como lo comentaba, en Board Game Arena tiene el récord de ser el juego más jugado desde hace un montón de tiempo, ¿no? Ticket to Ride es un gran juego. Tiene muchas cosas que nos pueden ayudar. Tiene un poco de pick and deliver. En este caso, los pick and deliver es conectar puntos en el mapa, ¿no? Tiene esta cuestión de, ok, tengo que ir de aquí a acá. Y sí, cuando el mapa estás tú solo en el mapa, pues solo es conseguir las cartas necesarias, no tienes límite de mano, puedes decidir agarrar cartas y dices, ok, voy a agarrar muchas cartas para tener flexibilidad y hacer toda mi ruta, pero entonces la demás gente empieza a construir. Y entonces esa ruta tan perfecta que tú habías imaginado, chin, ya voy a tener que dar un rodeo, chin, ya voy a tener que usar una estación, ¿ok? Entonces hay una tensión constante entre, busco más cartas para hacer esa ruta larga que necesito o ya construyo esa que es de un espacio que no me va a dar muchos puntos, pero que la voy a necesitar y no va a ser que alguien me la gane, ¿no? Yo creo que el punto que realmente hace tan bueno a Ticket to Ride es que, repito, en tu turno haces una de 4 acciones. Cada una de esas 4 acciones es muy sencilla y entonces como solo haces una de 4, tu turno es muy ágil. Entonces el entreturno es muy corto y las acciones que haces son muy sencillas. Es de esos juegos que las reglas, y es algo que a mí me encanta, ¿no? Esos juegos que nos muestran que dificultad y complejidad no son necesariamente lo mismo. Son reglas muy fáciles de entender, muy fáciles de aprender, pero te pone a tomar decisiones realmente difíciles y estás en una constante tensión de, ay, tengo que construir ese trayecto, que nadie lo haga. Y en eso alguien dice, yo con 3 verdes, dices, no, que no sea esa. Hago aquí, ay, chin, ya construyó la que yo necesitaba. A ver ahora cómo le hago, ¿no? Entonces, estás en esa constante tensión, en esa constante carrera, ¿ok? También el tema de, ok, voy a construir, ¿cómo conecto estos 2 puntos de forma más eficiente? Voy por rutas y entonces agarras rutas y a veces tienes ese momento hermoso en el que te dan una carta de ruta que ya tienes hecha, no tienes que hacer nada. Perfecto, me la quedo, puntos gratis. Pero a veces recibes las cartas de ruta y dices, las 3 ninguna me sirve, todas están del otro lado del mapa,
¿no? Luego la otra, no solo es conectar muchas ciudades y hacer muchos puntos de ruta, también es intentar hacerlo sin crear muchas ramificaciones para que todos y cada uno de los vagones de tren que hagamos nos cuenten para esa ruta larga que nos va a permitir ganar esos 10 puntos de victoria extras que, créanme, muchas veces marcan la diferencia. Entonces, es un juego ágil, se juega en menos de una hora, la mayoría de las veces que yo lo he jugado se juega, nosotros normalmente lo hemos jugado a 5 personas, con conteo máximo de jugadores, y las partidas nos han durado más o menos una hora. Es un juego sencillo, pero interesante, y es un juego que mantiene una tensión muy, muy interesante. Y bueno, por algo ha sido tan exitoso, ¿no? Como les decía, es un juego que está en el máximo, en la máxima categoría de juegos de introducción. Este es un juego que si alguien está pensando en probar juegos de mesa, o tienes un jugador casual, o alguien que está entrando en el hobby, lo pone sobre la mesa y se va a enamorar, porque es un juego muy ágil, muy dinámico y muy divertido de jugar, y se crean situaciones muy, muy divertidas y muy interesantes, ¿ok? En esta versión en particular, a mí me gusta más, repito, porque el mapa de Europa me parece más complejo que el mapa de Estados Unidos, que me parece un gran rectángulo, fundamentalmente. Y me gusta el tema de los túneles, ¿no? Cruzar los Alpes, pues obviamente puede que tenga un sobrecosto con respecto a simplemente ir tendiendo vías por la estepa rusa, ¿no? Me gusta mucho el tema de las estaciones, creo que fue una mecánica que metieron, son las dos mecánicas fundamentales que cambian en esta, los túneles y las estaciones. Me gusta, es una manera de darle esa, conocedores de que el mapa de Europa es más complejo y que tiene cuellos de botella que si los cierran los jugadores y los otros dos necesitan pasar por ahí, pues tenían que tener una opción. La verdad es que esta mecánica me pareció una solución bastante acertada. ¿Qué les puedo decir? Es un juego que no puedo dejar de recomendar. Es un juego que creo que es uno de los grandes culpables de convencer a mi esposa de seguirme en este camino jugón. Es un juego que hemos jugado a lo largo de los años montones de veces. Lo juego en Board Game Arena yo creo que fácil, cada semana lo juego por lo menos una vez en BGA. Y no me cansa, ya han pasado los años y no me cansa. Así que por todo eso es un juego absolutamente recomendado, y Ticket to Ride se va, claro que sí, al Olimpo de los juegos, ¿ok? Absolutamente recomendado. Nada más es cuestión de que escojan cuál es la versión que les gusta más. Espero que este video les haya servido y nos vemos en la siguiente partida.